Si no van sus manos, que vayan sus pesos, por favor. ¿Sabe? Es la obra del Señor, no de usted, es del Señor. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la serie La Creación. Hemos hablado ya de 6 días. Estamos en el sexto día de la creación. Ya vimos todo lo que simboliza la creación del hombre, todo lo que significa la palabra hombre, Adán, humanidad. Hemos estado viendo mucho el conocimiento acerca de la creación del hombre. Usted puede ver las 2 prédicas anteriores acerca de ello. Pero hoy vamos a dar la prédica número 3 acerca del día 6 de la creación. Y en este día de la creación, el día sexto tipifica a la sexta fiesta de Yahweh. La sexta fiesta de Yahweh es nada menos que el Yom Kippur. La sexta fiesta sería esta. ¿Qué es? ¿El Yom qué? ¿Sí sabe qué es el Yom Kippur? El día del perdón, el día más santo del año para Yahweh, el día más santo para usted. ¿Por qué? Porque en ese día usted estará siendo sellado si Dios le permite vivir un año más de vida, o en ese año el Señor Dios Todopoderoso le corta la vida. Así que nosotros tenemos que afligir nuestra alma. Dice la palabra que en ayuno tenemos que entrar, tenemos que afligir el alma. ¿Qué quiere decir? Verdaderamente estar todo el día pidiendo la misericordia y el amor de Dios, pero sobre todo el perdón. Diga conmigo, el perdón. Y muchos dirán, es que yo soy un hombre santo, yo soy un hombre bueno, me he portado bien y no he fallado al Señor. ¿Y sabe qué? Yo le creo. Pero Dios, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, Él sabe quién eres tú. Él sabe cómo te comportas. Y muchas de las veces las fallas que hemos tenido como seres humanos es de que nos portamos bien, hacemos las cosas bien, queremos avanzar en la obediencia al Señor, pero hemos fallado en algo. ¿Y sabe qué es? En que no hemos intercedido por los hermanos. Y eso es un pecado grave para el Señor. Cuando tú dejas de ver por los demás, cuando tú estás concentrado solamente en ti mismo, en el egoísmo, es un pecado grave para el Señor. Diga conmigo, es un pecado grave. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la intercesión. Por eso es tan importante que nosotros nos conectemos a estar pidiendo por otros, de tal manera que otros, la misericordia, la gracia, el favor, el amor de Dios los alcance. Que Dios Todopoderoso se permita a sí mismo hallar a aquel que quiere traerlo a sí mismo. Pero si nosotros no intercedemos, si nosotros no ponemos a trabajar el corazón y a mover el corazón de Dios, nuestro corazón moviendo el corazón de Dios, tal vez esas personas nunca sean salvas. Tal vez esas personas no conozcan de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que tenemos que pedirle a Dios por nuestras fallas, por nuestros pecados, pero también por ser negligentes, por no hacer correctamente lo que Dios nos ha llamado a hacer, ser intercesores, estar orando por los demás, llevar la palabra del Señor. Cuando nosotros no llevamos la palabra del Señor, también nos es pecado. El no evangelizar nos es pecado. ¿Por qué? Porque estamos robando una bendición a aquel que tengo cerca, a aquel que tengo al lado. La bendición de la salvación, la bendición de la vida eterna. Así que tú y yo tenemos que, en ese día, en esa fiesta, afligir nuestra alma y enderezar nuestros caminos en obediencia al Señor, ponernos en contacto verdadero con Dios. Tenemos que entender que cuando nosotros tenemos un odio, un resentimiento, una falta de perdón, aquel que amo, aquel que está a mi lado, o bien no lo amo porque lo odio, ese también es un pecado. Cuando tú dices, es que esa persona no sé por qué, pero me cae gorda, es que yo no sé por qué, pero no siento química entre ella y yo, y mejor así de lejitos, ese es pecado. Dios te ha llamado a quitar todas esas químicas espirituales demoníacas que traes en tu cerebro, para que puedas acercarte a las personas y poderlas amar y permitir que ellas te puedan amar. Amén. Así que tenemos que hacer algo para cambiar las estructuras mentales y nuestro corazón, para quitar esas químicas que tú le dices en el mundo, es que no siento química con él. Quites esa química espiritual demoníaca para que tú puedas tener una química espiritual en Dios,
que pueda permitirte amarlo y que te ame. Amén. Así que esta fiesta se trata del perdón. Se trata de pedirnos perdón unos a otros y pedir perdón delante del Padre. Así que en este día, en esta fiesta, usted tendrá que ponerse a cuentas con aquel que usted le ha fallado, o con aquel que usted no ha hecho nada por él para que venga a los pies de Cristo. Y usted me dirá, es que no está aquí. No importa que no está aquí. Tú te conectas en la eternidad, tú te conectas a través de la palabra y tú pides perdón aquí en este lugar, donde quiera que se encuentre esa persona. Y podrán decirme otros, es que ya se murió, ya no puedo pedirle perdón. No te preocupes, aún en la eternidad. Yo no te estoy diciendo que hables con el muerto, no vas a hablar con el muerto, porque eso es pecado grave. Eso se llama espiritismo. La Iglesia Católica ha caído en un pecado grave. Adorar santos, vírgenes, es espiritismo. No podemos permanecer en un lugar donde se adoran muertos. Tengan cuidado con lo que hace. Por lo tanto, aunque esté muerto aquel que usted odia, aquel que no perdonó, usted en el espíritu le va a decir: Padre, donde quiera que esté fulanito de tal, yo lo perdono y le pido perdón por lo que haya fallado. Y entonces usted se conecta en la eternidad con Dios, permitiendo que Dios sea quien restaure eso que se rompió, a pesar de que esté muerto. Usted no va a hablar con el muerto, ¿ok? Usted no le va a decir: fulanito de tal, tú que estás más cerca del cielo, te pido perdón. No. Usted no va a invocar demonios, ¿ok? Cada vez que usted invoca un muerto, está invocando un demonio. Tenga cuidado. Usted nada más va a pedir perdón. ¿Amén? ¿Sí fue entendido? ¿Sí más bien me di a entender? ¿Amén? Bueno, la siguiente transparencia dice el Señor que el Señor quiere en esta fiesta derramar de su conocimiento, o bien, ¿qué quiero decir con ello? En esta menorá, recuerden que están las 7 fiestas de Dios y están los 7 espíritus de Dios. Y en la sexta fiesta también está el sexto espíritu de Dios, y el sexto espíritu de Dios es el conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. ¿A quién le falta conocimiento? ¿A quién le falta sabiduría? Pues pídasela a Dios para que Dios se la dé. ¿No dice así la palabra? A quien le falte sabiduría, pídale al Dios Todopoderoso sabiduría y Él la va a dar. La palabra sabiduría en el griego, en el hebreo, quiere decir yada. Yada. La palabra yada quiere decir que eres docto, que eres enseñable, que puedes aprender, que tienes conocimiento, que puedes ser conocido. Dice también la palabra que tienes discernimiento espiritual, que puedes ser diligente en todo lo que haces, que hay un saber y una manera de ver en el espíritu las cosas de Dios. Una persona entendida es aquella que puede percibir lo que es bueno y lo que es malo. Yo me pregunto, ¿serás entendido? ¿Si tienes el conocimiento de Dios? ¿Si sabes discernir qué es bueno y qué es malo? A ver, dígame, ¿sí o no? Pues dígalo con voz, dígalo fuerte, que se la crea. Amén. Amén. Ok. Pero también la palabra conocimiento también viene de la palabra hebrea que se llama dat. ¿Y qué quiere decir dat? Aprender ciencia. Pero también viene de la ciencia de la revelación del Dios Todopoderoso, cuando el Dios Todopoderoso te muestra las cosas que están a punto de suceder. También quiere decir tener entendimiento. Mire, una cosa es tener sabiduría y otra cosa es tener entendimiento. Una cosa es tener entendimiento y otra cosa es tener inteligencia. Una cosa es tener inteligencia y otra cosa es tener revelación. Una cosa es tener revelación y otra cosa es tener ciencia. Son cosas muy diferentes. Y todo ello lo aplica a Dios para aquellos que quieren ser entendidos en Él. ¿Y cuál es la única manera en que nosotros podamos entrar al conocimiento de Dios? ¿Sabe cuál es la única manera? Tener una intimidad con Él. Tener una relación personal con Él. Por eso la palabra en Génesis 4:1, cuando dice que Adán conoció a Eva, la palabra conoció quiere decir
la palabra que te acabo de decir, yada. Yada. ¿Por qué el Señor decide comparar el conocimiento con una relación sexual? Con una relación íntima. Porque el Señor quiere entender que para que tú puedas tener una relación íntima, necesitas del conocimiento de la otra persona para poderla amar. Una relación íntima, no te estoy hablando de una relación sexual, no te estoy hablando de un adulterio y una fornicación. Te estoy hablando de una relación que sale del corazón de Dios, en donde enlaza dos corazones el Señor y los funde en un solo espíritu, en un solo cuerpo, en una sola alma. Esa es la palabra verdadera. Porque cuando tú amas a alguien y te unes en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, vía casamiento, no fornicación ni adulterio, el Señor sella tu espíritu con él y los engrandece. Los llena del conocimiento del uno al otro y saben qué es lo que le agrada el uno al otro. Y comienzan en esa intimidad a complacerse el uno al otro, a agradarse el uno al otro. Así es lo que quiere el Señor, que tú realmente tengas una intimidad íntima, que tengas un casamiento espiritual con el Señor, con el cual Él te pueda derramar de su gloria, se pueda Él permitir darse a conocer a tu espíritu y que tu espíritu pueda darse a permitir conocer de Dios y pueda haber una fusión, cuerpo, alma y espíritu. Por eso el Señor Jesucristo, un hombre que tiene inteligencia, que tiene ciencia, necesitas entender que la única manera es conocer de Dios. Amén. Él es el único que te va a llenar de esa sabiduría que necesitas. Él es el único que va a traer las bendiciones a tu vida. Amén. Amén. Y quiero que veamos en el Salmo 53:4 acerca de esta palabra conocimiento. Y cómo el Señor va revelando su palabra para todo aquel que es entendido. Mire, les voy a terminar de predicar esta enseñanza y muchos seguirán siendo necios, tontos o malos entendidos. Porque se duermen estando en el culto. Porque se distraen estando en el culto. Y esos que se distraen y se duermen es porque no son hombres entendidos. No están entendiendo que la gloria de Dios quiere llevarlos a otro nivel de gloria. Y prefieren darle apetito a su carne durmiéndose. Levanten la mano los entendidos. Amén. No se va a dormir. No. Amén. Porque el diablo es lo primero que hace, dormirlo. Salmo 53:4 dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. No tienen el conocimiento de Dios, no conocen a Dios todos aquellos que hacen pecado, todos aquellos que son negligentes en obedecer la palabra de Dios. Están siempre haciendo lo malo y se complacen de hacer lo malo y sienten satisfacción de hacer lo malo y no entienden que su fin está próximo. La palabra dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Cuántas de las veces como cristianos te levantas sin adorar, exaltar, glorificar a tu Padre Celestial que te ha dado vida? ¿Cuántas de las veces vienes al templo de Dios y no eres capaz de danzarle, bendecirle con tus palmas o simplemente abrir tu boca y adorarle? Hombres que no tienen entendimiento, hombres que no entienden que Dios les está extendiendo un día más de vida para que le adoren y para que entiendan que Él está para bendecirlos. Sé entendido y conoce a tu Dios. Amén. Aquel que no conoce a Dios siempre va a estar distraído en los afanes del mundo, distraídos en el internet, en el celular, porque no conocen de Dios. No hay una intimidad y no hay una relación con Dios. Por lo tanto, escuchar de Dios les fastidia, se cansan. El Salmo 139:5 dice: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Si cada uno de nosotros entendiera cómo Dios nos rodea con sus brazos de amor, cómo el Señor pone un cerco de protección divina sobre nosotros, si pudiéramos entender y ver el mundo espiritual de cuánto es el amor de Dios que nos protege para que no nos vaya mal,
entenderíamos cuánto deberíamos de adorarle. Gloria a Dios. Pero como estamos tan enfrascados, creyendo y pensando que somos todos suficientes, que nuestra sabiduría, que nuestro entendimiento, que nuestro trabajo, que nuestra labor, que nuestro esfuerzo es más que suficiente y no necesitamos a nadie, nos volvemos vanidosos. Hemos sido engañados por el mundo. Tu vida está en la mano de Dios. Y por más que te esfuerces en el mundo, por más que te prepares en el mundo, por más lugares y posiciones de engrandecimiento que tengas, el Señor te puede derrumbar cuando Él quiera. Y por eso tienes que ser agradecido, porque quien te puso allá es Dios, no tú. Y siempre tienes que entender que tienes que ser agradecido por la buena labor que Dios ha hecho en tu vida. Siempre. Entiende que tu esfuerzo, tu sabiduría, tus ingresos, tu trabajo, lo que quieras poner tu confianza, el Señor la puede derrumbar cuando Él quiera. Y hacerte entender que sin Él no eres nadie. Pero con Él eres todo. Amén, gloria a Dios. Eres todo. Gloria a Dios, Eres Señor. todo. Amén. Por eso dice el salmista David: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David vio cómo el Señor lo protegía y lo rodeaba, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual lo experimentaba. Por eso él expresa: tal maravilloso conocimiento es para mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Si Dios nos permitiera ver su gloria, mira, no seríamos los mismos que hoy somos. O bien, no sería usted lo que hoy es. Estaríamos todavía en niveles mayores. Amén. Dice Proverbios 2:5: entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando conoces a Dios, entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría, la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero ¿cómo si yo soy bien inteligente, terminé una profesión, tengo estudios, tengo una maestría, un doctorado? Dios da conocimiento, inteligencia y sabiduría a quien quiere. Amén. Un título no representa que eres una mujer o un hombre sabio. Entiéndelo. Un título no te dice que eres sabio. Pero el temor a Jehová es el principio. Pero el temor a Jehová sí te hace sabio. Te hace entendido. Es el principio. Amén. Solamente Dios te puede derramar el conocimiento de la gloria de Él, y puede hacer que el conocimiento de la tierra sea una cosa muy baja. El conocimiento de la gloria de Dios es excelencia en todos los ámbitos. Cuando tú conoces al Señor, Él te enseña a empatar las cosas del cielo aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios te hace bajar los diseños del cielo para hacerlos aquí en la tierra y tú puedas ser bendecido. Amén. Proverbios 24:14: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensas, y al fin tu esperanza no será cortada. Tanto que nos esforzamos invirtiendo en nosotros mismos por aprender más, pero si no entendemos que de lo que debemos de aprender es más del conocimiento de Dios y de su intimidad, seremos cortados. Seremos cortados. Amén. Ahora yo les voy a platicar una historia. Para no meterme en tantos versículos bíblicos, les voy a platicar una historia. Vayan a 2 de Crónicas 14. 2 de Crónicas 14. Hay muchos versículos bíblicos que te puedo hablar acerca del conocimiento de Dios, pero quiero mejor expresarlo a través de un rey llamado Asa. ¿Un rey llamado qué? Asa. Diga conmigo: un rey llamado Asa. Dice la palabra que fue un rey que hizo lo recto delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo Asa? Lo recto delante del Dios Todopoderoso. Y mire, habla acerca de este rey, la palabra de Dios en 2 de Crónicas, habla en el capítulo 14, 15 y 16. Y quiero que entiendas muy bien en tu corazón lo que quiero expresar. Amén.
Amén. Y dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh su Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Darse a conocer. Cuando tú conoces a Dios, Dios te enseña los diseños de su reino. Cuando tú conoces a Dios, Él te enseña su palabra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer como hombres de Dios es conocerle. Yo me pregunto, como cristiano que somos, ¿cuántas veces has leído la palabra de Dios? ¿Sabía que del 100% que estamos aquí, el 95% no ha leído la palabra de Dios ni siquiera una sola vez en su vida? ¿O me fui largo? ¿O me fui corto? ¿Qué opinan? El 95% de los que estamos aquí ni siquiera ha leído una sola vez la palabra de Dios. ¿Me fui corto o me fui largo? Ustedes díganme. Yo sí la leí. ¿Me fui largo, ah? ¿Aumentaremos al 98% que no han leído la palabra de Dios? Y a pesar de que no han leído la palabra de Dios, se sienten que son sabios en la palabra de Dios y en el conocer de Dios. Porque así me he topado. Hoy en el internet está lleno de conocedores de Dios, pero ni siquiera han leído una vez la palabra de Dios. Dicen conocer a Dios y por una cosita se pueden hacer hasta maestros. Tenemos que entender que el Dios Todopoderoso nos quiere derramar de su conocimiento a través de la intimidad con Él. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es tener intimidad con Él. La intimidad viene a través del conocimiento y a través de la oración con Él. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra que el Señor dice: Asa quitó los altares de cultos extraños y destruyó todos los símbolos de acera. Lo que el Dios Todopoderoso, lo primero que hace cuando derrama su conocimiento sobre tu vida es que te dice: destruye todo lo malo que hay dentro de ti. Destruye todos los altares que tú has puesto dentro de ti, que han invalidado mi palabra y te han hecho torcer el camino y no poner intimidad conmigo. Y yo no sé si usted esté dispuesto a destruir los males que ha hecho dentro de usted. Y usted conoce mejor los males o bien los ídolos extraños que tiene en su corazón. ¿Sí los conoce bien o se los digo? Porque el Señor me permite escanearlos y me ha dado un discernimiento espiritual y le puedo decir de qué pie coger. Engañoso puede ser nuestro corazón. El punto número 3. El Señor nos dice que quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá, los lugares santos y las imágenes, y el reino estuvo en paz. Entonces, ¿qué voy? Me equivoqué. En el versículo 4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué le dijo Asa? ¿Qué le dijo Dios a Asa? A través del conocimiento que sintió en su espíritu, el Dios Todopoderoso le dijo: pon en práctica mis mandamientos. ¿Qué le dijo? Pon en práctica mis mandamientos, mi ley. Yo me pregunto si usted, como hijo del Dios Altísimo, está cumpliendo con los mandamientos de Dios. ¿Está cumpliendo con los 10 mandamientos de Dios? Unos dicen amén, pero fue el único amén, como que le dudó. Mire, están muy callados. No esté callado. Aprenda lo que Dios nos quiere enseñar. Porque así me revela el Señor y así me enseña el Señor. Mire, no piense que yo soy grosero o agresivo con usted. Yo lo único que quiero es darle el entendimiento que Dios me está dando para que usted decida qué va a hacer con su vida. Yo no le voy a forzar. Amén. ¿Ok? El número 4 dice: entonces cuando ya Asa tuvo el conocimiento de Dios, destruyó todo lo malo que había dentro de sí mismo y dentro de su pueblo, estableció los mandamientos del Dios Todopoderoso. Dice la palabra que vino paz. ¿Vino qué? Paz. ¿Y por qué muchos del pueblo de Dios llegan apesumbrados, acalambrados, destruidos, depresivos, desalineados?
Porque no hay paz, no hay conocimiento de Dios. No están destruyendo lo que Dios les está hablando culto con culto, palabra con palabra. No están destruyendo lo que está internamente. Han amado tanto el pecado que no están decididos a dejarlo. Y entonces la paz del Señor, el reposo de Dios no puede venir. Asa lo tuvo que hacer como rey. Y al hacerlo como rey, como sacerdote, como rey sacerdote de Judá, vino una bendición a todo el pueblo. Lo que tú hagas hoy con tu vida va a transformar tu familia. Tú eres un rey y un sacerdote que lo que hoy dejes de hacer va a golpear a tu familia. Y al rato te vas a arrepentir. Y al rato vas a estar con dolor. Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué mi hijo? Tan bueno y tan bello que soy. No conociste al Señor y has infringido la ley de Dios. Su gracia y su misericordia es grande, sí. Pero tenemos que conocerlo al Señor para poder invocar su gracia. Porque si no le conoces, no puedes invocar su gracia. Si no le conoces, no puedes invocar su conocimiento. Amén. Dice entonces que vino la paz a su reinado, vino descanso a su vida, vino descanso a su pueblo, vino descanso a su familia, vino descanso a todos los que amaban. ¿Nos conviene estar bien con el Señor? Para que haya descanso en la vida de mis padres, en la vida de mis hermanos, en la vida de mis hijos, en la vida de mi matrimonio, en la vida de mi esposa. Sí, nos conviene. Nos conviene conocer al Señor, hacer las cosas del Señor, y entonces el Señor va a traer paz, va a traer descanso a nuestras vidas. Vemos como también dice la palabra de Dios que Asa, el pueblo de Judá, fue prosperado. En el capítulo 7, en el versículo 7 dice: le hemos buscado a Él y nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué pasó? Fueron prosperados. ¿Por qué hoy muchos del pueblo del Dios Todopoderoso no tienen trabajo? ¿Por qué muchos no tienen ingresos suficientes? ¿Por qué muchos no tienen lo que necesitan para vivir dignamente? Porque están queriendo hacer lo que su carne les dice, lo que sus emociones les dictan, y no han pedido consejo a Dios. No han conocido a Dios y ni se han permitido que Dios les aconseje. Yahweh les aconseje. Te estoy hablando, Juan, para que me entiendas, Pedro. Porque luego le hablo a Pedro y me entiende Juan. Y no son pedradas, y no son piedricaciones, porque muchos me dicen que son eso. No lo son. Es entendimiento. Amén. Amén. El número 6 dice, no estoy hablando del versículo, sino la sexta bendición del Dios Todopoderoso es que te va a llenar de poder. Entonces, cuando Dios te prospera, Dios te llena de poder. Y lo podemos ver como Asa fue bendecido. Dice la palabra de Dios que salió el pueblo de Etiopía y el pueblo de los libios con un ejército de 1,000,000 de personas a hacerles guerra a Asa. Amén. Asa, el reino de Judá, eran pocos, no eran tantos. Y cuando vio esa multitud de ejércitos, Asa clamó al Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo? Clamó. Cuando estés en circunstancias difíciles, en pruebas duras, clama al Dios Todopoderoso y su misericordia te va a alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Sí Amén. está dispuesto a clamar? Amén. Entonces Dios ya le había dado el poder. Ahora Asa está viendo que hay un poder superior terrenal de lo que Dios le ha dado a él. Ahora tiene que acudir Asa a un poder celestial todavía mayor para poder vencer un ejército más poderoso que él. ¿Cuántas veces te has enfrentado a pruebas, tribulaciones, tentaciones, demonios o gente más poderosa que tú? Y el Dios Todopoderoso ha venido en tu ayuda. Pero ¿cuántas veces dejaste de lado a Dios y pensaste que tú podías con tu problema y te fue como en feria? Ay, sí. Te fue peor. Mire, lo que he aprendido con la experiencia, no confíe en su sabiduría, confíe en el Dios Todopoderoso. Él no le va a fallar. Amén. Gloria a Dios.
Él no les va a fallar. Y dice, clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. El Señor se complace con que tú clames a Él. El Señor es tu ayudador. El Dios Todopoderoso, cuando estás en los caminos del Señor, cuando estás firme en el conocimiento de Dios, Él no te va a desamparar. Él te va a ayudar en todo. En todo. Pero necesitas clamarle a Él. Necesitas buscarle a Él. Necesitas conocer de Él. Necesitas tener una intimidad con Él. Ya deja de creer que eres autosuficiente, que eres el Todopoderoso. No lo eres tú. Dios te ha permitido tener ese poder. Y al rato vas a ver lo que le pasó a Asa. Vas a ver lo que le pasó a Asa, al rey Asa. Pero no me quiero adelantar esa historia. El número 8 dice que el Señor vino en la ayuda de Asa. El Dios Todopoderoso destruyó a ese ejército de 1 millón de personas que venían en contra del reino de Judá. Y entonces el Dios Todopoderoso le dio la victoria. El Dios te quiere dar la victoria siempre y cuando tú acudas a Él. Siempre y cuando tú le busques. Siempre y cuando tú le busques un consejo o le pidas ayuda, el Dios Todopoderoso te va a dar las victorias. Pero cuando no estás decidido a pedir ayuda al Dios Todopoderoso, cuando no has creído en Él, cuando te has olvidado de Él, las cosas no suceden como tú quieres. Y entonces las decisiones que tomamos a veces son erróneas para nuestra vida, porque no pedimos consejo al Dios Todopoderoso. El número 9 dice la palabra que Dios le dio riqueza a Asa. ¿Cómo podemos obtener las riquezas del Dios Altísimo? Fácil, sencillo, obedece al Señor. Establece sus mandamientos en tu vida, quebranta todo lo que está malo en ti, clama al Señor por ayuda siempre. Él te va a dar las victorias, y en las victorias te vas a encontrar con algo muy importante. En la victoria no solamente se trata de que venzas a tus enemigos, sino que los despojes, sino que les quites el botín, sino que te enriquezcas con todo aquello que ellos tienen. Las riquezas de los impíos, dice la palabra de Dios, que pasarán a las manos de los hombres justos. El Señor quiere darte el botín. El Señor quiere que tú le arrebates al enemigo todo lo que te ha robado. La paz, el gozo, la bendición, tu trabajo. Hay gente que está arriba de ti que no merecía estar arriba de ti, y que tú merecías esa posición y te la robaron porque no clamaste a Dios. No despojaste, después de la victoria, no despojaste a aquel que tenía todo aquello en control de tus bienes, de tus posesiones, de tus triunfos, de tus victorias. No lo despojaste. Te conformaste con una victoria y no le despojaste todo. Por lo tanto, Él se levantó otra vez para venirte a destruir. A nuestros enemigos no hay que dejarlos levantarse. Amén. Nunca. Y no te está hablando de enemigos físicos, te está hablando de los espirituales. No permita que el enemigo venga otra vez a destruirlo. ¿Sí me están entendiendo los entendidos? Amén. ¿Y los que están dormidos también? Su espíritu está meditando para adentro. Y sigue diciendo la palabra, dice, y les tomaron muy grande botín. ¿Cuánto le tomaron? Muy grande botín. Y el 15 dice, se llevaron ganado, se llevaron muchas ovejas, muchos camellos, y volvieron a Jerusalén. Volvieron otra vez. Jerusalén, sinónimo de corazón. Esos hombres de Judá regresaron al corazón, regresaron a las cosas de Dios, y Dios les dio un grande botín. Cada vez que Dios Todopoderoso te dé una victoria, entiende, no fue por tu linda cara, no fue por tu sabiduría, no fue por tu esfuerzo, no fue por tus ejércitos, no fue porque el médico te medicó bien, fue porque Dios se agradó en ti y te quiso dar la victoria. Y cuando Dios te dé la victoria, vuelve tu corazón otra vez a Él y sea agradecido con todo lo que te ha dado. Vuelve el corazón a Él. Vuelve a Él. ¿Va a volver?
Vuelve a Él. El número 10 dice, vino el Espíritu, el versículo 15 en su Biblia, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Cuando tú estás en el diseño de Dios, cuando tú estás bajo la palabra de Dios, cuando tú estás bajo el conocimiento de Dios, ¿sabe que va a ser el Dios Todopoderoso? ¿Sabes qué va a ser Fiorella, el Dios Todopoderoso, cuando estás en los caminos de Dios? Tener hombres sabios que dirijan tus caminos. Te va a poner profetas de Dios para que abran camino y brecha para todas tus bendiciones. El Dios Todopoderoso siempre va a mandar a alguien que está bajo su diseño para bendecirte. Amén, amén, gloria a Dios. Pero necesitas entender que tienes que estar bajo la gloria de Dios, bajo el conocimiento de Dios. Amén. Y dice la palabra que el Dios Todopoderoso le mandó a su profeta, al rey Asa. ¿Con qué intención le mandó el profeta? ¿Con qué intención el Dios Todopoderoso te hace venir a una iglesia donde puedas aprender y crecer? ¿Sabes con qué intención te ha puesto Dios aquí en esta casa? No es para que te maltrate. No es para que te regañe yo. O sea, tú no vienes para que yo te regañe. Tú no vienes para que yo te maltrate. Tú vienes a escuchar la palabra de Dios que te dé dirección a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué pasa con los inmaduros? ¿Sabes qué pasa con aquellos que no son entendidos? ¿Sabes qué pasa con aquellos que no tienen el conocimiento de Dios? Se van a hacer los ofendidos. ¿Se van a hacer qué? Los ofendidos. Ay, ese pastor es muy grosero. Ya me voy de esta iglesia. Ay, ese pastor no me ama, no me quiere. Ya me voy. Ay, la hermanita ya me hizo caras, ya me voy. Mira, usted está en una iglesia para crecer. Y todos somos necesarios. Todos somos necesarios para crecer. Amén. Amén, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en 2 de Crónicas 14. Sigue diciendo la palabra. Fíjate lo que le dice el profeta al rey Asa. Dice: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. El Señor te está diciendo, Fiorella, que cuando tú te permaneces firme con el Señor, Raúl, cuando tú estás firme con el Señor va a mandar sus profetas a que dirijan tus pasos. Si tú te mantienes fiel a Él, el Señor abrirá los cielos por medio de los que interceden por ti, dándote fuerzas y valor todavía a seguir adelante. No permitas que un desaliento destruya el sueño y la ilusión que Dios trae a tu vida. No permitas que un sueño que no fue puesto por Dios venga a quererte robar la paz que Dios está diciendo que vendrá a tu vida. Amén. A veces tenemos muchos sueños, muchas visiones, a veces tenemos muchas ofertas, pero a veces no son las de Dios. Y tal vez esas ofertas puedan destruir un matrimonio, puedan destruir una familia, porque no fuimos al conocimiento de Dios, no acudimos a Él. Tengamos cuidado. Y dice la palabra, continúa diciendo que el rey Asa vio que Dios es fiel. Cuando tú estás en el conocimiento de Dios, cuando escuchas a tus profetas, cuando escuchas a tus maestros, cuando escuchas a tus sacerdotes y no te duermes, Dios es fiel y te bendice. ¿Dios es qué? Fiel. ¿Y? Se bendice. Se bendice. ¿Estás entendiendo, Pedro, para que me escuches, Juan? Sí. Sí, amén. Sí, amén. Bueno, ahí Juan, entonces vamos a ponerle, ¿me estás entendiendo, Abdiel, para que me entiendas, Macaías? Ya. Amén. Gloria a Cristo. El número 12. Dice el Señor que cuando tú escuchas a tu profeta, cuando tú escuchas a tus maestros, cuando tú escuchas a tu sacerdote, cuando tú escuchas el camino de Dios, que Dios trajo a ellos para darte bendición, la fidelidad de Dios se amarra a ti, hace un pacto contigo, hay una bendición contigo, y dice el Señor que traerá recompensas. ¿Qué dice el Señor que va a traer? Recompensa. Cuando tú eres fiel, ¿qué va a hacer el Señor? Me va a recompensar. Me va a recompensar. Si crees, Katy, que Dios te va a recompensar, Katy, si eres fiel.
¿Y vas a ser fiel? Amén. ¿Y los demás? Amén. Amén. Muchas veces no recibimos las recompensas del Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque no somos fieles. Y la única manera de decidir si somos fieles a Dios o no es el diezmo. No hay otra manera de demostrarle a Dios si yo soy fiel o no a Él. Es el diezmo. Así que si te han hecho creer los falsos maestros del internet que ya no debes de diezmar, te equivocaste. Te equivocaste. O tal vez te equivocaste de casa, porque yo te voy a estar diciendo que la única bendición es la fidelidad a Dios, es su bendición viene por medio del diezmo. Ahora, si tú dices y te engañas en tu corazón de que eres un hombre muy fiel y que siempre depositas tu diezmo domingo con domingo y no es tu diezmo real, te engañas a ti mismo. Las bendiciones del Dios Todopoderoso no descenderán con tal poder y fuerza que tal vez nunca alcances la prosperidad que Dios te ha llamado a hacer. Así que si usted está vacunando su diezmo, está mal. Por eso las ventas, por eso sus negocios, por eso su trabajo no le rinden como le deben de rendir. También se están vacunando. No vacune el diezmo. No le robe a Dios. Aunque usted diga que está diezmando, no le robe a Dios. Pero no pongan esa cara. Vamos a continuar mejor con el mensaje de Dios. Amén. Vamos a continuar con el mensaje de Dios. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Todo lo que haces para el reino de Dios, todo lo que haces para un sacerdote, todo lo que haces para un profeta, hay recompensa dentro del Señor de Dios. Todo lo que haces por llevar y extender el reino de Dios, siempre, siempre, siempre hay recompensa. No te canses de hacer lo bueno. El número 8, versículo 8 del capítulo 15, habla acerca de una intimidad con Dios. Cuando el Dios Todopoderoso te alinea bajo la luz de los profetas, bajo el conocimiento de los maestros, de los sacerdotes, Dios te hace recompensar. Dios viene a ti en fidelidad, pero también entra a una intimidad mayor contigo, a un conocimiento de la revelación mayor sobre tu vida. El versículo 8 dice: cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué dijo? Cobró ánimo. ¿Qué quiere decir? Entendió que Dios estaba con él. Esa es una intimidad mayor. Cuando tú entiendes que Dios está contigo en todo, ya no tienes duda de quién es Dios. Ya no tienes duda de quién eres tú delante de Dios. Y quitó los ídolos abominables, etc. Reparó el altar de Jehová que estaba delante de él, del pórtico de Jehová. Y dice en el versículo 10, punto número 14: una vez que Dios te hace cobrar el ánimo, una vez que hace Dios que tengas entendimiento que Él es el Dios Todopoderoso, el único que puede bendecirte y restaurarte en todas las áreas, prosperarte en todo. Cuando tú entiendes que Dios Yahweh es el único que te puede bendecir, entonces tú entiendes en una mayor revelación, tú entiendes en un mayor entendimiento, tú entiendes en un mayor conocimiento, tú entiendes en una mayor ciencia, tú entiendes en una mayor inteligencia que lo único que puedes hacer para agradar al Señor es sacrificar tu carne. Sacrificar tu carne, sacrificar tus emociones y pensamientos negativos de Dios. Entras a una revelación mayor. Cuando el Señor viene por ti, te toma de sus manos, ha puesto a sus profetas, a sus sacerdotes en una intimidad contigo para que te lleven a un conocimiento mayor de la gloria de Dios. Entonces tú entiendes que lo único que tienes que hacer es sacrificar todo aquello que no has dejado, la carne. Ahí entiendes que ya tienes que dejar el adulterio, la fornicación, los celos, la envidia, la vanagloria, la codicia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, el orgullo. Que ya tienes que dejar todo doble ánimo, que tienes que dejar los temores, los miedos, la falta de perdón, el odio. ¿Le sigo o ya con eso le paro? Porque tengo pila todavía. Ya les quiero decir todo lo que hay, ¿eh? Déjenme un poco los lentes para verlos. Es que no los veo si los quito. Ahora sí ya los puedo ver. Qué bonitos están. Qué chulos son mis hijos. Igual que el papá. Tan bonitos de pechos.
El buen padre siempre dirige a los hijos. El buen padre siempre corrige a los hijos. Y si te tengo que decir cosas en el espíritu, es pues Dios las ha revelado. Pero si no te los digo en persona y te los digo a través del púlpito, sabes que te lo estoy diciendo a ti. Así que no tengo que verte a los ojos, no tengo que verte a la cara para decirte lo que Dios te está diciendo. Sabes que te estoy hablando a ti y sabes que Dios te está hablando a ti. El sacrificio. Deja la codicia, deja la avaricia, deja de robarle a Dios. Amén. Entienda, las cosas de Dios son de Dios. Las cosas del César son del César. Y las cosas de usted son de usted. Dele su lugar a cada cosa. Amén. ¿Se entendió? Y sigue diciendo en el punto, versículo 12 del capítulo 15: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Qué hicieron Asa y Judá? Buscar, adorar. ¿Qué hicieron? Buscar de todo su corazón. Eso quiere decir hacer un pacto con Dios. Y que Él sea su Dios y que usted sea su hijo. Yo no sé si ha hecho alguna vez hacer un pacto de matrimonio entre usted y Dios, pero es necesario que vuelva el corazón a Dios, que hagamos un pacto matrimonial con Él, con Yeshua, con Jesucristo. Asa entendió el compromiso de haber sacrificado su carne, haberse purificado en el alma y en el cuerpo, para entonces casarse en el espíritu con Dios y hacer una promesa, hacer un pacto, un juramento de servirle al Dios Todopoderoso y que Dios fuera su Dios y su protector. Amén. Ese fue el número 15, el pacto. El número 16 dice: y todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Qué hicieron los de Judá? Se alegraron. ¿Qué hace un hijo cuando ve a su padre que es un borracho, un adúltero, un fornicario, una persona irresponsable? ¿Qué hace un hijo? Se entristece. Se entristece. ¿Más qué hace un hijo cuando ve que su padre está enderezando sus caminos y comienza a comportarse bien? Se alegra. Así pasó con Asa. Todo Judá se alegró porque Asa estuvo buscando los caminos de Dios. Y entonces, al ver el testimonio del padre, al ver el testimonio del rey, todos los demás hicieron lo mismo. Juramentaron delante de Dios en un matrimonio santo, en un matrimonio de orden. Pacto con Dios. Sigue diciendo entonces: porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Cuando tú haces un pacto con Dios, el Dios Todopoderoso viene en tu ayuda. El Dios Todopoderoso te defiende. El Dios Todopoderoso te liberta. El Dios Todopoderoso te quita la depresión, la angustia y el mal genio. Viene el Señor Dios Todopoderoso para bendecirte en todas partes. Dejarás de ser odiado por muchos, porque tú te convertirás en un hombre de amor. El Dios Todopoderoso te quiere y te quiere abrazar. El Dios Todopoderoso quiere corregirte, pero solamente necesitas tú hacer la voluntad de Él. Amén. El número 16 dice, el versículo 19: y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Hubo reposo. Y yo no sé si tú quieras estar reposando en la presencia de Dios. Yo no sé si tú quieras estar en el regazo de Jesucristo. Yo no sé si tú quieras estar cubierto con el talí de la gloria de Dios. Yo no sé si tú quieras tocar los bordes del talí de Dios, el manto que te da la protección, la sanidad, el cuidado, el amor. Eso es todo lo bueno que hizo Asa. Diga conmigo: eso es todo lo bueno que hizo Asa. Y eso es todo lo bueno que tengo que hacer. No lo oigo. Eso es todo lo bueno que tengo que hacer. Pero ¿qué cree que pasó con Asa? ¿Qué cree que pasa con muchos cristianos que son abundantemente bendecidos por Dios? Se alejó. Se corrompió. Se olvidó de su pacto. Se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios y buscó la ayuda de los hombres. Dice en el capítulo 16, vaya conmigo al 16.
Segunda de Crónicas 16. Y fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. En el año 36 del reinado de Asa, 35 años después que Dios le daba las bendiciones y todo le bendecía, el Señor le puso una prueba. Le mandó un ejército en su contra. Y en vez de confiar en Dios Todopoderoso, así como confió cuando Dios le dio la bendición de vencer a un ejército de 1 millón de personas, no le creyó a Dios. El ejército que levantó Dios en contra de él fue su mismo pueblo. Dios levantará de tu mismo pueblo gente que te haga tropezar, que te haga caer, que te ponga a prueba. Y ahí el Señor comprobará qué tan fuerte es tu fe. Si decidiste irte por hombres o te mantuviste firme creyéndole al Dios Todopoderoso. Fíjate bien, le mandó al rey Baasa, al rey de Israel, en contra del rey Asa, que era rey de Judá. Puso esa prueba, puso ese ejército en contra de él. Si él hubiera clamado a Dios, Dios le hubiera bendecido, Dios le hubiera librado. El rey Baasa tenía un ejército a la mitad de la capacidad del reino de Judá. Cuando el reino de Etiopía y de Libia vino en contra de ellos, era una cantidad de 3-1. Dios tenía una fortaleza de 2-1 sobre Baasa, pero aún así Dios le dio el triunfo a Baasa. ¿Por qué? Porque el rey Asa de Judá se alió con el rey de Siria y le dio las riquezas del templo, le dio las bendiciones que Dios le había dado. Haga de cuenta que usted le está dando los dones a Satanás, le está dando los dones de la inteligencia, las aptitudes, las cualidades, todas sus fortalezas se le está dando a otro, confiando en el otro que venga a ayudarle para vencer aquello que usted es capaz de vencer por medio de Dios. ¿Cuántas veces has decidido entregarle a Satanás, entregarle a tus enemigos o a las circunstancias todo lo que posees y te has metido en un tormento, en una depresión, en una ansiedad, una aflicción de espíritu que no has podido hacerle frente a tu tribulación? ¿Qué no entiendes que tenemos un Dios todopoderoso? ¿No has entendido que el Dios todopoderoso quiere bendecirte una y otra vez? ¿No entiendes que aunque 7 veces caiga el justo, el Dios todopoderoso te va a levantar en victoria? El Dios todopoderoso quiere decirte hoy que por más ayuda que busques de los hombres, no se compara con la ayuda de Dios. No se compara con la ayuda que Él quiere desbordar sobre tu vida en bendiciones. Y dice que como acudió al rey de Siria, dice el Señor, porque hiciste alianza entre tú y el hombre, el Señor te destruye. Y entonces el rey Asa fue vencido. Fue vencido. Dice el mensaje del profeta a Asa. Y entonces Dios le manda otro profeta al rey Asa. Y le dice así en el versículo 7: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Aquel que ibas a vencer, aquel que le pediste la ayuda para que te sostuviera, aquel que le dijiste recomiéndame para que sea puesto en lugares altos, ese hombre también te va a meter destrucción en vez de haber acudido al Señor. Ha escapado ese que estaba arriba de ti, ha escapado de la mano de Dios porque decidiste alinearte a Él en vez de alinearte a Dios. La victoria era tuya y dejaste que otro tomara tu lugar. Sigue diciendo en el 8: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y cada vez que te apoyes en Jehová, el Dios Todopoderoso va a vencer tus enemigos. Amén. Va a vencer tus pruebas, va a vencer tus tribulaciones, va a vencer tus tentaciones, va a vencer toda circunstancia. Pero apóyate en Jehová, apóyate en Yahweh, apóyate en tu Dios.
de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios tiene sus ojos puestos en la tierra y quiere derramar su poder sobre aquellos que han confiado en Él. Aprende otra vez a voltear tus ojos a Dios y confiar en su poder, y Él te va a levantar con poder y gloria. Él va a hacer que todo a tu alrededor volteen los ojos hacia ti y vean que en ti hay un poder especial. Amén. Sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación, ciencia, inteligencia, como nunca ha habido en otros. Y entonces Dios te va a exaltar, no el hombre. Dios te va a levantar, no el hombre. Y dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel. ¿Se enojó conmigo? ¿Está enojado conmigo por lo que le estoy diciendo? No vaya a ser que el Dios Todopoderoso lo eche a la cárcel. Vuelvo a repetir, ¿no te enojaste conmigo, Luis? Es palabra de Dios, yo no, ¿eh? ¿Estás enojado conmigo, Oscar? ¿Todo bien? ¿Tú, mi amada, estás enojado conmigo? ¿La de chamarra es una? ¿No? Es Dios, habla. Fíjese bien, fíjese bien. Hombres que cuando les dicen la dirección de Dios se enojan contigo y te dejan de hablar, y te maldicen, te calumnian, te difaman. Pero ¿sabe qué? Usted hágale caso a Dios. Y sigue diciendo, se encolerizó grandemente a causa de lo que le dijo el profeta. En el versículo 11 dice, en el 12, y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces nosotros como pueblo de Dios estamos en contra de los médicos. No. Los médicos Dios los instituyó para hacer de bendición al pueblo. Pero entonces, ¿por qué dice que acudió a los médicos en vez de acudir a Dios? Porque primeramente, gracias mi amada por el apuntador, porque primeramente tenía que venir buscando de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios, clamando que fuera Él quien lo bendijera en sanidad. Asa, como estaba enojado con el profeta, ya no tuvo quien le trajera una palabra. Así muchos creyentes se ofenden con el pastor, se ofenden con el apóstol, se ofenden con el profeta, se ofenden con aquellos que los pueden liderar en buscar otra vez al Dios Todopoderoso. Se ofenden y se alejan. Y como están alejados de la palabra de Dios, ya no tienen a quien acudir. En vez de que a través de las circunstancias, la tribulación y la prueba, en vez de que encaminen sus caminos otra vez a Dios y volverse otra vez a la intimidad, se alejan y se enojan más con Dios y se enojan más con los hijos de Dios. Este hombre no buscó a Dios, no pidió la salud divina, no pidió la sanidad divina. Este hombre buscó, dice, sino buscó a los médicos. Pero ¿sabes qué? La palabra de este capítulo no está hablando de los médicos que estudian la ciencia de la medicina para traer las bendiciones de la herbolaria, de las plantas, de lo que Dios ha creado para bendecirte. Dice que esta palabra de médicos, dice, acudió a los médicos egipcios, aquellos que hacían brujería, hechicería y ocultismo. ¿Cuántos hijos del Dios Todopoderoso que están enfermos, en vez de acudir al Dios Todopoderoso, van con brujos y hechiceros? Y esta es la palabra que Dios está diciendo. No acudió al Dios Todopoderoso que le podía dar la sanidad, Yahweh. Acudió a brujos, a hechiceros. Y entonces dice la palabra de Dios que fue cortado, murió. ¿Estás acudiendo a brujos? Te digo quién eres el que está acudiendo a brujos. No te lo voy a decir por respeto y amor a los que tengo aquí, pero Dios te está diciendo, deja de ir con los brujos, deja de ir con esos hechiceros, porque el único que te va a traer la sanidad y la paz en tu corazón es Dios. Amén.
adecuado cómo comenzar en Cristo. Muchos han tenido un caminar en Cristo adecuado. El inicio de sus vidas en Cristo ha sido bueno, pero muchos en el caminar se han desviado. Asa comenzó bien con el Señor. Asa comenzó su reinado buscando de Dios y de su presencia. Asa caminó durante 35 años tomado de la mano de Dios. Solamente vino una prueba y desvió su corazón. Pensó que todas las victorias y todas las bendiciones que había recibido de Dios, pensó que eran por él. Se engrandeció su corazón, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Y entonces Asa, al final de sus días, vivió alejado de la presencia de Dios y tuvo que morir. Yo me pregunto si has pensado en tu caminar cómo has sido. Y a lo que quiero llevarte es cómo quieres terminar tú. Y hay dos maneras de terminar. O terminamos abrazados de la mano de Dios, comprometiéndonos en el pacto con Él, de buscarle a Él y que Él sea nuestro Dios y nosotros sus hijos. O caminamos con nuestras fuerzas. Pero el caminar con nuestras propias fuerzas, tarde o temprano va a traer quebranto de espíritu, aflicción del alma, dolor en el cuerpo, enfermedad y fatiga. Así que yo te digo, no te preocupes cómo comenzaste, preocúpate y ocúpate cómo terminarán tus días, si tomado de la mano de Dios o alejado de su presencia. Pero no hay nada mejor que estar bajo su presencia. No hay nada mejor que estar bajo Él. No hay nada más hermoso que estar viviendo bajo su talid, bajo su cobertura, bajo sus alas, viviendo bajo la protección del Dios Todopoderoso, que a donde quiera que vayamos, que a donde quiera que estemos, Él extenderá sus alas y nos llevará de victoria en victoria. De triunfo en triunfo. Levántate, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Si está enojado conmigo, yo le pido perdón. Pero hoy es un día de perdón. Es un día de perdón. Si tienes que perdonar a alguien, pase la alabanza, por favor. Pase la alabanza. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si has sido negligente en hacer las cosas de Dios, pide perdón y perdona. Y yo te voy a pedir que voltees al que tienes al lado. Voltea hacia el que tienes al lado y pídele perdón, porque no lo has amado como debes de amarlo, porque no has orado por él como debes de haber orado. Pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón y deja que el Señor esté restaurando esa comunión. Pídele perdón a la iglesia porque no has intercedido por ella. Pídele perdón a Dios porque has dejado que otros hijos se fueran de esta iglesia y no fuiste capaz de interceder. Pídeles perdón. Pídele perdón a todo aquel que has ofendido y lastimado. Pide perdón. Aunque no estén aquí, perdónales y pídeles perdón. Pero restaura tu comunión con Dios. Pídele perdón a Dios porque te alejaste de sus caminos y hoy estás adorando ídolos, a espíritus de muertos. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele al Señor perdón porque te has afanado en las cosas del mundo, en los placeres de la carne y no has buscado de su presencia. Pídele perdón. Pídele perdón. Abre tu boca y perdona. Abre tu boca y pide perdón. Pídele perdón a tu esposa por las fallas que has tenido. Pídele perdón a tu esposa porque has sido áspero en tu hablar con ella. Pídele perdón a tus hijos porque en la disciplina, en la corrección te has excedido. Pídele perdón. Pídele perdón a todo aquel que tú sientes en tu espíritu que tienes que perdonar y pedirle perdón. Abre tu boca, abre tu boca. Esto es entre tú y Dios, recuerda, esto es entre tú y Dios. Es un tabernáculo santo que estás haciendo entre tú y Dios. Pídele perdón. Pídele perdón por
porque no has amado al que tienes al lado, como Dios te ha dicho que amas. Pídeles perdón. Tuyo es el príncipe. Pídele perdón. Da la honra ahora al Señor. Dile, Señor, gracias porque me has dado vida. Gracias porque me has dado pies para alabarte. Perdóname porque no lo he hecho. Gracias, Dios, porque me das palmas para aclamar y adorar tu nombre. Perdóname porque no lo he hecho. Gracias, Señor, porque me das inteligencia para reconocer que todo viene de ti. Perdón porque no lo he reconocido, Señor, y he sido soberbio. Gracias, Señor, porque me has dado boca para exaltar y darte la honra, la gloria a ti. Perdón, Señor, porque no te he exaltado y de mi boca han salido maldiciones. Perdón. Gracias, Señor, porque me has dado un corazón para amar, un corazón para perdonar, un corazón para vivir. Perdóname, Señor, porque lo he utilizado para guardar odio, resentimiento y amargura. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. ¿Qué puedo decir? Perdóname, Señor, porque me has dado un cuerpo y lo he utilizado para mal. Te ofrezco mi Ofrécele tu corazón al Señor y haz un pacto con Él. Es tu Dios. Un pacto de comprometerte con Él. Que Él sea tu Dios y que Él te tome como hijo. Pídele al Señor un pacto con Él. Tu salvación.